Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Desde nuestros estudios en el centro de Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos para el mundo. Nuestro compromiso es informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y hay bastante información, bastante carnita para el día de hoy. Por ejemplo, este brazo golpeador del PRI, Antorcha Campesina con Peña Nieto, se hizo de una red de gasolineras y de pipas y algunos contratos, no hombre, estarán por lo menos por otros 5 años. También hablando de Peña Nieto, se confirma que nos dejó un... Perdone usted, le hago la advertencia de todos los días, este programa es solo para adultos. Nos dejó un cagadero en México. Tan es así que México ha caído en la lista de los países más corruptos. 3 escalones bajó México en esta lista de corrupción, este corruptómetro que se lleva a nivel mundial. El que también ha bajado, pero ha caído literalmente... al peor nivel es el expresidente de México, Vicente Fox, que anda compartiendo fake news con tal de golpear a López Obrador. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, soltó un dardo certero y llevaba como destino Carlos Salinas de Gortari. Lo considera el padre del neoliberalismo en México y el padre de la desigualdad. Dice, si vamos a empezar por los grandes... Se refería a Carlos Salinas de Gortari en este contexto, no solamente a Enrique Peña Nieto, investigar y enjuiciar si es viable a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari. Se puso sabrosa la conferencia de prensa mañanera. También parece que no aprenden. Otra explosión, otra vez en Hidalgo, otra vez en una toma clandestina. Afortunadamente esto parece que no tiene víctimas fatales. Y explotó una camioneta en el centro de Aguascalientes. Todo parece indicar que transportaba gasolina en bidones. Vamos a tener las opiniones y los comentarios del buen Rafa Herrera, quien estuvo en la mañanera en representación de Sin Censura, para que nos dé su punto de vista en la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional. Obviamente los comentarios y las opiniones de la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en migración, investigadora del Instituto Mora, porque hoy es martes. El Chapo Guzmán se reserva su declaración en el juicio en su contra en Nueva York. Ya estaremos hablando también de esto porque se esperaba que el Chapo Guzmán fuera sentado en el banquillo de los testigos y el Chapo de último minuto decide no declarar en el juicio en su contra por allá en Nueva York. Y algo que se destapó esta mañana en la mañanera es tristemente la situación de saqueo que permeó por lo menos en el último sexenio, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Habla de funcionarios que ganaban hasta 700,000 pesos al mes. No lo estoy inventando yo, lo dice el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y además anuncia un tianguis, pone a la venta camionetas blindadas, autos de lujo. En serio, BMW que compró el gobierno para sus funcionarios. Muchos de estos autos blindados que se suman a las aeronaves, aviones, helicópteros que también pondrá a la venta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero imagínese usted que el mexicano le estuvo pagando estos automóviles de lujo, Audi, BMW, camionetas Suburban blindadas, a estos funcionarios hijos de la chingada en los gobiernos pasados. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos precisamente con la mañanera, con las declaraciones, los videos, las fotografías de estos automóviles, de estas camionetas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos en Palacio Nacional? Bueno, vamos a dar a conocer una información
que tiene que ver con el plan de austeridad republicana del gobierno. Yo quiero recordarles que la fórmula que se está aplicando para financiar el desarrollo del país consiste básicamente en acabar la corrupción, desterrar la corrupción del país y en aplicar una política de Estado, de austeridad republicana. Esas son las dos principales fuentes de ingresos del gobierno. Lo que vamos a ahorrar en el combate a la corrupción y lo que vamos a ahorrar por terminar con los lujos y el derroche en el gobierno. Esos fondos nos van a permitir financiar el desarrollo. Por eso, no a los aumentos de impuestos, no al incremento de deuda, no a los gasolinazos. Y algunos sostienen que no alcanza. Y yo estoy seguro que es suficiente y hasta nos va a sobrar, porque era mucho el robo, era mucho el saqueo, la corrupción, era mucha la corrupción y mucho también el derroche. Era un gobierno faraónico, de lujos, de gasto superfluo, improductivo. Les contaba yo de un funcionario de segundo, de tercer nivel, que tenía en su oficina 9 teléfonos, tenía teléfonos en el baño, o lo que ganaban los altos funcionarios públicos. Todavía ayer me informé, porque vamos a presentar un plan para que los que tienen créditos en el Infonavit puedan terminar de pagar, porque pagan y pagan y no dejan de pagar y nunca tienen sus escrituras. Bueno, me enteré que el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales en total. Entonces, sí nos va a alcanzar. Y como parte de eso, pues vamos a vender aviones, helicópteros y vehículos que ya no necesitamos, porque es otro gobierno. Entonces ahora les vamos a presentar que vamos a vender vehículos. Va a haber un tianguis el 23 y el 24 de febrero. Y les hicimos este video y se van a poner en venta vehículos. El tianguis va a estar en el aeropuerto de Santa Lucía, sábado 23 y domingo 24 de febrero.
Se hicieron ya los avalúos de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y se van a vender estas unidades. Ahora la repiten para que... Vea nada más usted el lujo, todo lo que pagábamos los mexicanos para los hijos de puta de gobiernos anteriores. Perdón por decirlo con todas sus letras. Y las marcas, Audi, BMW, chingada madre. Mientras tenemos tantos pobres en México que se mueren de hambre, puta madre. Y vea los costos. 1,5 millones de pesos. Esta Suburban B blindada 2014. Casi 4,5 millones de pesos. Oigan, pues ¿qué diría mi papá? ¿Que estamos zurrando dinero o qué? Perdón, muchos me van a criticar por mi lengua larga, por ser tan soez, tan vulgar. Pero espero que se sientan más ofendidos por las chingaderas que están saliendo de gobiernos anteriores que lo que pueda decir y decir mal este servidor de ustedes. Bueno, eso es. Es el precio 171 de lo que costaron camionetas y el 9 avalúo, automóviles compactos, 30 motocicletas. que es el precio de salida para la subasta. Por ejemplo, este costó 6,335,000. 6,335,000 de un Audi blindado. ¿Para quién? Esa es línea FIFI. Pero a ver si lo regresas. Empieza con 1,991,000. Vamos a tener cuidado, vamos a pedirle ahí a la Fiscalía General y a Gobernación que estén pendientes para los que van a comprar, que sea gente pues que se dedique a actividades lícitas. Hay una camioneta grande. Serían chingaderas, no sé si la que ponen, terminara en manos de un guachicolero, de un narco, un automóvil FIFI, así como lo dice el presidente, de marca Audi o BMW blindado, que utilizaban los funcionarios del gobierno pasado, chingada madre. Esa, 4,390,000 costó. Esa es línea machuchona. Queremos obtener alrededor de 100 millones. Es para la Guardia Nacional, todo lo que se va a recaudar. Y el día 26 y 27 de abril se van a poner en venta también en Santa Lucía 76 aviones y helicópteros. Eso es una feria que se va a promover en Santa Lucía con ese propósito. Y también los recursos para la Guardia Nacional.
Muy bien, esa era la información. A ver, Toño, y ahora sí, vámonos. Antes de entrarle a las preguntas y respuestas del presidente con los miembros de la prensa que asisten a la mañanera, por cierto, en primera fila otra vez, el buen Rafa Herrera, nuestro Rafa Herrera, ahora sí que podemos decirlo, colaborador, corresponsal de Sin Censura, apostado precisamente en las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme poner un alto, porque estoy que se me despedaza el hígado. Y no por otra cosa, sino por coraje. Mi querido Toño, ayúdame por favor a digerir. O sea, parece que Andrés Manuel le rasca un poquito y sale pus, sale calabaza, apesta a cañería. Fíjate nada más. Automóviles BMW, automóviles Audi que pagaba el pueblo, un pueblo jodido en su mayoría, de millones de pobres. Dime tú, ¿cómo no encabronarse? Te saludo con mucho gusto. Mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Y mira, Vicente, le voy a pedir a Dave, porque él sabe de coches, que me sople aquí nomás cuánto cuesta cada cochecín. Pero ese no es el problema aquí. Cuánto cuesta cada coche no es el problema, es el blindaje además que tienen. Un blindaje que sale carísimo. Llevar uno de estos coches a una de estas agencias donde le ponen blindaje, pues se toma verdaderamente, es lo que nos cuenta aquí Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando un coche puede costar por $1 millón, ¿no? Que es una lanota, se le tiene que agregar otra lanota, pero por el blindaje. Un blindaje que además de todo, señoras y señores, tiene caducidad. Es decir, hay que renovarlo cada que se pueda. Hace que el coche sea más pesado y que pues gaste más gasolina. Es un rollazo. Son unos gastos impresionantes. Ya, perdón, Vicente, tenía que entrar de esta forma. Te saludo. Saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo el Medio Oeste, en todo Estados Unidos, en México y en el mundo. David, dime más o menos, ¿cuánto cuesta un Audi último modelo ahorita? ¿Unos 100,000, David? Más o menos. Bueno, dependiendo. Así, ¿cómo dice el López Obrador? Machuchón. Machuchón. No tiene ni una rechinada de mosca, como te acuerdas de ese. Oye, Toño, pero a ver, ya siendo más allá de la broma y de esto del fifí, machuchón, que a veces hace López Obrador para bajarle 2 rayitas al nivel tal vez del encabronamiento que va a generar con lo que está anunciando. Ya poniéndonos serios. Cabrón. En un México tan desigual, en un México en el que el dueño de una minera como Germán Larrea y el dueño de una compañía de telefonía como Carlos de Slim, otras cosas. Sí, bueno, sí. Tienen la riqueza o tenían la riqueza el año pasado de lo que generaban 60 millones de personas. 60 millones de mexicanos. Dime tú, ¿cómo avalar? ¿Cómo algún priista puede decir que se siente orgulloso del... Híjole, ando muy mal hablado. Del cagadero que nos dejó Enrique Peña Nieto? Porque esto es un verdadero cagadero. Es un mierdero. No puede ser posible que en un país con tantos pobres tengamos funcionarios, como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que ganen 700,000 pesos al mes. Y además es una burla, Toño, porque se refiere al exdirector del Infonavit. Dime tú, con 700,000 pesos, 2 familias pueden comprar una casa. Ya no digo pagarla, comprar una casa. Y esto es lo que se ganaba este hijo de la chingada al mes. Sí, no. O sea, y aparte, dos casas de interés social, ¿no? Este cuate, pues, era de ese giro, pues, ¿no? Y 700,000 pesos al mes. Imagínese usted, todo lo que está saliendo a la luz de lo que pasaba antes, situaciones de las que podemos aprender hoy, saber hoy, gracias a que pues ya, bueno, pues se abrió la cañería, ¿no? O sea, se abrió la cloaca, está esto espantoso, ¿no? O sea, la realidad es que mal que bien, con todo y que Andrés Manuel López Obrador asegure que olvido no, pero perdón sí, yo te lo dije, Vicente, y se lo dije al público consentidor. Esperaba que de pronto pues hubiera un cambio en el discurso, empezara a incrementar el discurso y que el pueblo decidiera, como bien lo planteamos aquí. El pueblo es el que está, en todo caso, decidiendo saber
y si va a haber castigo para los responsables. Pues que haya castigo para esos responsables. Esto es asqueroso, es de dar asco. Sentimos un asco impresionante. ¿Con qué cara? Después de estarnos enterando cada vez de más detalles, Toño, yo quiero dejar esta pregunta que es ahora sí como la víbora chillando. Después de ver los carrazos blindados que pagaba el mexicano en gobiernos anteriores, después de ver los helicópteros, las aeronaves que está poniendo a la venta también el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de enterarnos por voz propia del presidente que un director del Infonavit ganaba 700,000 pesos al mes, incluso más de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tanto encabronamiento nos generaron. ¿Con qué cara un panista, con qué cara un priista se queja de estos casi 2 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Con qué cara? Y esto no es un apapacho, esto no es un matraqueo, esto no es para aplaudirle a López Obrador. Chingada madre. Y perdón porque ya está la doctora Leticia Calderón Chelius en línea y no quiero que se lleve una imagen de mí que no es la que tiene. Pero déjenme hablarles así, como ustedes hablan y como seguramente están mentando madres y como seguramente les provocó que escupieran el desayuno o el café. ¿Con qué cara un Marco Cortés, presidente nacional del PAN, sigue defendiendo lo indefendible? ¿Con qué cara Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación, hoy coordinador de la chiquillada a lo que ha quedado reducida la bancada del PRI en el Senado, con qué cara critican? ¿Con qué cara exigen? Cuando han pasado mínimo 4 sexenios de gran desigualdad en México. Hoy lo dijo Andrés Manuel López Obrador y yo lo suscribo. Desde Salinas vimos una gran desigualdad. Salinas es el padre de la desigualdad en México. Nos vendió, ¿se acuerdan? Con su plan de solidaridad y la llegada del neoliberalismo a México y la firma del Tratado de Libre Comercio, nos vendió la idea de que México iba a alcanzar el primer mundo. Y vea cómo estamos. Vea cómo estamos. Y después vino Cedillo, y después vino Fox, y después vino Calderón. Y el acabose fue con Enrique Peña Nieto. Un sexenio de corrupción e impunidad. Dígame, nuevamente le pregunto y se lo pregunto sinceramente, seriamente, ¿con qué cara le permitimos a un priista, sobre todo exfuncionarios, a un priista o a un panista, que critiquen la lucha contra la corrupción que prometió y que está emprendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y sabe qué? Esa lucha en algún momento también la tenemos que analizar. Tenemos que ver cuál es el balance. Pero en este momento, en los primeros 2 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo el cochinero que está saliendo, yo sostengo que no solamente no tienen cara para criticar, pero los que critican no tienen madre.